Hola, bienvenidos a nuestro canal que estrenamos justamente hoy. De hecho podréis comprobar que no existe ningún otro vídeo, pero esperamos que dentro de poco tiempo, con vuestra ayuda, podamos tener muchos otros vídeos que os puedan ser de mucha utilidad. Con este vídeo no queremos hacer una explicación del IRPH, lo haremos más adelante. Efectivamente, el objetivo de este vídeo es explicaros qué podemos esperar de la sentencia del próximo día 3 de marzo que va a dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Ya hace años que desde nuestro despacho, Tax Advocats, venimos haciendo reclamaciones contra la banca y precisamente en el caso del índice IRPH ganamos nuestra primera sentencia en fecha 8 de noviembre de 2016, en la que el juzgado estimó íntegramente nuestra demanda y declaró la nulidad de la cláusula de la hipoteca por la que se establecía que el interés variable se calcularía en base al índice IRPH Cajas y sustitutivo CECA. Con ello, la sentencia condenó al banco a pagar a nuestros clientes la totalidad de los intereses, ya que no se había contemplado en la escritura ningún índice de sustitución. Nuestros clientes llegaron a recuperar un total de 43.000 euros. El camino de las demandas del IRPH no ha sido fácil. Al principio hubo muchos juzgados que estimaron las demandas de los consumidores, pero también muchos otros que no. Por vía de recurso, o bien del consumidor o bien del banco, se accedía a las audiencias provinciales y ocurría lo mismo. Unas declaraban la nulidad, pero otras no. La primera de las sentencias dictada por una audiencia provincial fue la de Álava. Estimó la demanda, declaró la nulidad de la cláusula de IRPH de la hipoteca y también del sustitutivo CECA, con lo cual la hipoteca quedó sin intereses. Además, el banco, Kutxabank, fue condenado a pagar todo lo que los clientes habían pagado por intereses desde la constitución de la hipoteca. Pero Kutxabank presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en fecha 14 de diciembre del 2017 dictó su sentencia por la que estimaba el recurso y anulaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. Pero como veremos, hubo un voto particular en contra. Incongruente, el Tribunal Supremo dicta esta sentencia diciendo que no, que de ninguna de las maneras el IRPH debe ser declarado nulo. Desde nuestro punto de vista, la sentencia del Tribunal Supremo incurre en un grave error, porque partiendo de que el IRPH es un índice oficial, ni tan siquiera entra a valorar el control de transparencia. El control de transparencia, tal y como han ido diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y anteriormente el Tribunal Supremo, debe recaer sobre dos puntos, y el más importante aquí es el segundo filtro, el de comprensibilidad real, en relación a si los clientes recibieron la suficiente información para comprender las consecuencias económicas y jurídicas que se iban a derivar de establecer que el interés variable se iba a calcular en base al índice IRPH. El Tribunal Supremo no analiza el caso concreto, no valora la información que Kutxabank tuvo que dar a los clientes. El IRPH lo que se estaría haciendo es presumir la comprensibilidad de mi cliente, del prestatario. Se presumiría en base a lo que dice la parte adversa, ha suscrito varios préstamos hipotecarios, se presumiría en base a lo que ha dicho aquí una testigo que consideramos que en absoluto es imparcial, cuando en realidad está claro que la carga de la prueba la tenía la parte contraria y era ella la que nos tendría que haber acreditado en este acto de la vista que efectivamente mi cliente era consciente de lo que firmaba y las consecuencias del IRPH. Y esto no ha sido así y esto no ha quedado acreditado. Se produce también, señoría, y esto también lo dicen estos votos particulares, una inversión de los deberes de información. Se traslada al cliente que él tiene que ser conocedor del Euribor, del IRPH, porque son índices que están publicados y por lo tanto deben ser conocedores. Está claro, señoría, que esto en todo caso infringe la ley de consumidores y usuarios. Estamos aquí en desigualdad de condiciones. Estamos ante un profesional, que es el de la banca. El profesional de la banca, que es el conocedor de la sistemática y es el que está obligado a informar al consumidor, al cliente, de toda esa información y de todos esos índices y especialmente, señoría, de un índice que en aquel momento, en el 2006 y durante toda su vida, ha sido un índice que se ha utilizado de forma residual en los préstamos hipotecarios porque el mayor utilizado siempre ha sido el Euribor. Por lo tanto, esa carga de información y esos deberes de información no deberían recaer sobre mi cliente, sino que deben recaer sobre la entidad demandada. El Tribunal Supremo, partiendo de que el índice IRPH es un índice oficial, presume en esta sentencia que el cliente debía saber la existencia del mismo, debía saber la existencia de otros índices existentes en el mercado y por lo tanto podía compararlos y, en definitiva, qué precio acabaría pagando por su hipoteca.
De hecho, la sentencia del Supremo fue como un jarro de agua fría para todos los abogados especialistas en estos temas. Pero nos consta que también lo fue para muchos jueces que no compartían el criterio del Supremo, pero se veían obligados a aplicarlo en su mayor parte. De hecho, la sentencia del Supremo no se adoptó por unanimidad. Esta sentencia fue adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo. Esto significa que estaban reunidos 10 jueces que tenían que deliberar al respecto. Pues bien, hubo 2 de ellos, en concreto hubo uno que hizo un voto particular y otro se adhirió a dicho voto, que expresaban claramente cuál tenía que haber sido a su criterio la sentencia. Y esta sentencia difería totalmente de la adoptada por el Pleno. El Tribunal Supremo no aplica correctamente el doble control de transparencia en base a los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ello porque el Tribunal Supremo parte de la premisa que el índice IRPH es un índice oficial, y en base a ello es circunstancia suficiente para entender que supera el doble control de transparencia, sin atender en cada caso en concreto a la información que se les dio a los clientes. Y nos dice que en estos tipos de casos lo que tenemos que hacer es analizar caso por caso si realmente se ha producido o no un doble control de transparencia, es decir, si en este caso en concreto los clientes pudieron recibir la información necesaria para que entendieran realmente las consecuencias económicas y jurídicas de firmar dicho documento. Se ha de estar a las pruebas practicadas en el acto del juicio. Y por eso esta parte entiende que ha quedado acreditado que mis mandantes no recibieron tal información, que fue una cláusula para nada negociada. Entonces estamos hablando de una cláusula que es nula de pleno derecho y que en ningún caso podría pasar el doble control de transparencia, más insistentemente en el segundo filtro de comprensibilidad real. Entonces es una cláusula nula que es de pleno derecho y por lo tanto peticionamos pues que se proceda a aclarar la nulidad de la misma y todas las consecuencias jurídicas y económicas que solicitábamos en nuestro escrito de demanda. Nos gusta mucho uno de los argumentos utilizados por este voto particular. De hecho, es uno de los argumentos que este despacho profesional está utilizando en sus demandas desde hace mucho tiempo, y es que precisamente lo que se critica de la sentencia del Tribunal Supremo es que lo que hace es trasladar los deberes de información al consumidor. El voto particular incide en otra cuestión muy importante, la inversión de la carga de la prueba. Toda la normativa relativa a la protección de los consumidores establece que es el profesional, en este caso el banco, el que por estar más avezado, por tener toda la información a su mano, es el que debe trasladar esta información al cliente para que sepa exactamente lo que contrata. No vale decir lo que establece el Tribunal Supremo, que es el consumidor el que puede alcanzar esta información por el hecho de ser pública y accesible. ¿Puede usted explicar en todos los años anteriores, desde 2009 hasta 2006, cuántas veces el IRPH ha estado por encima del Euribor? Y ha dicho, no lo sé. Sin embargo, este señor, que desconoce cuándo se publica propiedades del Euribor, que desconoce desde 2009 al 2006 cómo ha sido la evolución de un índice en relación al otro, se atreve a decir que le explicó al cliente que un índice es mucho más volátil que el otro y que el otro es más estable. Esto, señoría, no tiene ninguna lógica. Esta es la información que recibía el cliente que acaba firmando un IRPH. Oye, el IRPH es más estable, el otro sube y baja. Quédate con el estable. Y lógicamente, pues si además se le dice en aquel momento al cliente, como ocurrió en este caso, mira, el IRPH que te ofrezco yo es con un diferencial cero, con lo cual te sale mejor que este último Euribor, pues el cliente firmará, porque está pensando que lo que le está ofreciendo es lo mejor. Es mejor en aquel momento, pero también parece ser que será mucho mejor en el futuro. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que en el pasado uno siempre ha sido más estable y el otro ha sido más volátil, pues pensaré que en el futuro también va a ser así, pero es que esta información no es cierta. Siempre, 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 ni un solo mes hubo de excepción, el IRPH estuvo por encima del Euribor. Y el voto particular incide en un aspecto muy importante, y es el hecho de que el índice IRPH, por mucho que fuese un índice oficial, en ningún caso era obligatorio o imperativo para el banco que la contratación de las hipotecas se hiciese con ese índice. Y prueba de ello es que en el año 2006, en el que se firmó la hipoteca de este caso en concreto, un 84,47% de las hipotecas se referenciaron con el índice Euribor, mientras que solamente un 11,47% de las hipotecas se referenciaron con el índice IRPH.
Y finalmente llegamos al TJUE. Es importante saber que para acceder al Tribunal Europeo de Justicia previamente debe existir una sentencia del Tribunal Supremo. En nuestro caso, el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, que debía enjuiciar un procedimiento de IRPH a instancias de la parte demandante con oposición de Bankia, suspendió el procedimiento y elevó una cuestión de prejudicialidad. Bueno, por cierto, parece ser que ya tenemos fecha en la que el TJUE nos va a dictar la sentencia del IRPH, ¿no? Pues sí, en breve, el próximo 3 de marzo. Los clientes lo saben y nos están llamando constantemente. Por cierto, hace unos días atrás estaba señalada la votación y fallo en relación a uno de nuestros clientes por parte de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Bueno, esperemos que la audiencia se espera a que salga la sentencia del TJUE. Bueno, pues no lo tengo tan claro, ¿eh? Pues tú no lo tienes claro y yo mucho menos. La verdad es que, ya lo hemos dicho otras veces, estamos sorprendidos de la celeridad, rapidez con la que la sección 15 está resolviendo todos nuestros recursos sobre el IRPH. Una rapidez que no hemos visto nunca y además con un resultado que ya sabemos, desestimando absolutamente todos los recursos. Pues es realmente curioso que estemos criticando precisamente a un tribunal por esa celeridad. Sí, por primera vez. Sí, y ello lo que hace es que obligarles a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dado que si no las sentencias son firmes y aunque saliera una sentencia favorable del TJUE, aquellos clientes que tuvieran una sentencia firme ya no se podrían beneficiar. El caso que nos decía ella, imaginaros que una sentencia que va a salir próximamente en la que el TJUE nos va a imponer a todos cuál es el criterio de seguir, incluso al Tribunal Supremo, imaginaros que la sección 15 llegara al extremo de dictar sentencia pocos días antes. Desde mi punto de vista sería bastante insólito, pero creo que es probable. Totalmente. Por cierto, el Tribunal Supremo, desde que dictó su sentencia en diciembre del 2017 sobre el IRPH, no ha dictado ninguna sola sentencia más, a pesar de que todos sabemos de que tiene encima de la mesa muchísimos recursos de casación al respecto. Sí, es así. Es que tan solo con los recursos que hemos presentado en este despacho ya deben estar colapsadísimos. Total. Debemos tener en cuenta que la sentencia del Supremo es de diciembre de 2017 y en febrero de 2018 ya se elevó la cuestión prejudicial al TJUE. Sí, y curiosamente, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, lo que hizo en aquel momento el Supremo es hacer un comunicado diciendo que hasta que el TJUE no dictara sentencia, él se iba a abstener de dictar ninguna otra sentencia. En esta ocasión nosotros no tenemos conocimiento de que haya hecho ningún comunicado al respecto, sin embargo, lo cierto es que no está dictando ninguna sentencia. El Supremo está esperando lo que diga el TJUE, porque creemos que el Tribunal Supremo ya tiene alguna experiencia negativa al respecto, ¿no? Totalmente. Esto sucedió o el Tribunal Europeo de Justicia rectificó al Supremo en el caso de las cláusulas suelo y también en el caso de las sentencias en relación a la multidivisa. Y ahora hay varios juzgados y audiencias provinciales que no están dictando sentencia a la espera de la decisión del TJUE. Es decir, se esperan, suspenden el procedimiento o sencillamente no dictan sentencia. Pero curiosamente, esto es lo que decíamos de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que no está haciendo esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. La sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona nos dicta esta resolución, un auto formado por estos magistrados, y podemos ver que recoge que el apelante solicita la suspensión del procedimiento por cuanto pende ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre el alcance y control de transparencia de la cláusula IRPH. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que solo si este tribunal tuviera las mismas dudas sobre la interpretación del derecho de la Unión Europea que las que se suscitan en dicha cuestión, estaría justificada la suspensión. Dado que este no es el caso, debemos rechazar la petición. Esto es un portazo en la cara en toda regla. El Tribunal Supremo dictó su sentencia en diciembre del 2017. Este despacho paralizó la presentación de nuevas demandas en relación al IRPH. Nos hemos dedicado exclusivamente a mantener y a defender las muchísimas que ya teníamos interpuestas en los juzgados. A nuestro criterio, no es lícito, con una sentencia del Tribunal Supremo en contra, que sabemos que sigue el 99% de los jueces de los tribunales, presentar nuevas demandas que caerán en saco roto. Es mucho mejor esperar al pronunciamiento del TJUE. Y si la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es favorable, entonces sí, entonces presentaremos todas las demandas que sean necesarias. Lógicamente, tenemos una gran lista de clientes afectados por el IRPH, esperando que se dicte la sentencia del TJUE, que en caso de que sea favorable, podamos interponer la correspondiente demanda judicial. Tened en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes de dictar su sentencia, ha contado con 4 informes. El primero de ellos, el de la Comisión Europea. El segundo,
el del Estado español a través del abogado del Estado, que merecería un vídeo aparte. El tercero, el del Reino Unido, que pensaréis, ¿qué interés tiene? Pero que también merecería un vídeo aparte. Y por último, el del abogado general de la Unión Europea. Particularmente el informe de la Comisión Europea nos gustó mucho. Es cierto que pensamos que contiene algún fallo, especialmente en cuanto a la parte final del informe, es decir, en la conclusión de lo que los jueces deberían hacer. No obstante, apostamos por él. Lo que no acabamos de entender, sinceramente, es el por qué los medios de comunicación y también muchas plataformas jurídicas le han dado tanta importancia o tanta relevancia para el consumidor al informe del abogado general. Incluso se han utilizado titulares del tipo: el abogado general abre la veda para reclamar contra los bancos en materia de IRPH. Creedme, si la sentencia que acaba dictando el TJUE es en el mismo sentido que el informe del abogado general, os puedo asegurar que la sentencia del Tribunal Supremo, la próxima que vaya a resolver sobre un caso de IRPH, va a tener el mismo resultado que la de diciembre del 2017. Sí que, en todo caso, lo que va a hacer el Tribunal Supremo es variar sus razonamientos. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia Europeo le va a decir que sí que tiene que profundizar más en la transparencia sobre la cláusula. Pero el resultado, la desestimación de la demanda, sería exactamente el mismo, o la desestimación del recurso, en este caso de casación. ¿Significa esto que os estamos trasladando un mensaje negativo? No, ni mucho menos. Nosotros seguimos siendo muy optimistas, pero con prudencia. Tenemos un informe muy favorable de la Comisión Europea. Previamente tenemos un juez, primera instancia 38 de Barcelona, que eleva esta cuestión al TJUE porque también considera que no comparte la sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos a dos jueces magistrados del Tribunal Supremo que tampoco comparten la sentencia de sus compañeros, pero tenemos el informe del abogado general que no nos gusta. También es cierto que si nos remontamos al momento en que el Tribunal de Justicia Europeo tuvo que dictar su sentencia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo que el Tribunal Supremo había limitado a un tiempo concreto, en este caso ocurrió lo mismo. El informe de la Comisión Europea fue muy bueno para los consumidores, sin embargo, el informe del abogado general fue malísimo. Curioso que en aquel momento los medios de comunicación dijeron que esto ya hacía prever que el resultado de la sentencia del TJUE iba a ser desfavorable porque en la mayor parte de ocasiones lo que hace es hacer caso al abogado general. Pues no fue así. El informe que prevalió para el tribunal fue más bien el de la Comisión Europea. Es decir, aquello sí que fue un mazazo para el abogado general y lógicamente para la banca. Que nadie se piense que la sentencia del TJUE declarará la nulidad del IRPH, porque ni es eso lo que se le pide, ni tampoco puede hacerlo, en tanto que el IRPH es un índice oficial publicado por el Banco de España. Una sentencia favorable para nuestros intereses sería aquella en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicara que el juez, en cada caso en concreto, debería aplicar el doble control de transparencia, con total independencia de si el índice IRPH se trate o no de un índice oficial. Y con ello, el juez puede comprobar qué información dio el profesional, el banco, al cliente. Si le explicó realmente que el IRPH era uno de los índices oficiales para calcular el interés que tendría que pagar, pero que había otros índices y que de hecho el IRPH era un índice minoritario en cuanto a su aplicación, que el índice que más se aplicaba era el Euribor. Solo en este caso, y si además, un dato muy importante, añadimos que el banco tenía que informar al cliente de cuál había sido la evolución de ambos índices, del IRPH y el Euribor, solo en este caso el juez puede asegurarse de que el cliente contrató con total libertad, sabiendo qué es lo que tenía que pagar. Y os aseguro, por experiencia, que en la mayor parte de casos se demostraría que el banco no dio esta información, con lo cual el juez solo tendría una solución: dictar una sentencia declarando la nulidad del índice IRPH en cuanto a su aplicación en aquel caso concreto. Os prometemos que cuando el Tribunal de Justicia haya dictado la sentencia y la hayamos analizado debidamente, os daremos toda la información, análisis y opinión en un nuevo vídeo.
Y con esto terminamos nuestro primer vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Si es así, os agradeceríamos que hicierais un like y os suscribierais a nuestro canal. Al suscribiros estaréis en todo momento informados de nuestras publicaciones. Gracias y hasta pronto.